la oportunidad de acercarnos a todos ustedes, Latinoamérica y el Caribe, desde este tema que nos apasiona a todos en el comité, la prematurez. Todo este mes hemos estado celebrando, hemos estado recordando y apoyando cada una de las iniciativas que para nuestros pequeños héroes estamos haciendo desde cada uno de nuestros países, de cada una de nuestras unidades neonatales, nuestros programas de seguimiento y todas las acciones desde políticas de salud pública. De un saludo muy especial de nuestra presidenta, la doctora Marcela Fama, quien apoya todas estas iniciativas. El 17 de noviembre fue el Día Mundial de la Prematurez, recordándonos que uno de cada 10 niños que nacen en el mundo nace prematuro. El lema para este año fue acceso a todos los prematuros para salud. Entonces, desde el comité los queremos acompañar con dos charlas muy importantes y vamos a comenzar con nuestro presidente, el doctor Osvaldo Revelo. El doctor Osvaldo Revelo es nuestro pediatra neonatólogo, presidente del comité de neonatología de la asociación. El doctor Osvaldo Revelo que tiene un amplio currículum, de todos conocido y pues muy especialmente nos va a compartir su charla sobre situación en Latinoamérica del Caribe, situación actual en la prematurez. El doctor Osvaldo Revelo Castro es profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, del Departamento de Pediatría del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum de San Salvador, presidente de la Asociación de Pediatría de El Salvador en el periodo del 2008 al 2010, presidente de ALAPE del 2018 al 2021, miembro del Comité Permanente de la Asociación Internacional de Pediatría IPA del 2017 al 2023, miembro del Comité de Atención Respetuosa para toda madre y recién nacido del IPA del 2023 al 2025, instructor regional de los programas de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría desde 1999 hasta la fecha, instructor regional del programa Ayudando a los bebés a respirar de la Academia Americana de Pediatría desde el 2011. Desde el 2011. Y coordinador del Comité Nacional de Reanimación Neonatal de la Asociación de Pediatría de El Salvador. Entonces, él nos va a acompañar con su charla sobre situación de la prematurez en Latinoamérica y el Caribe. Doctor Osvaldo, muchísimas gracias por su participación y por esta grandiosa conferencia. Muchas gracias, estimada doctora Julieta Castro, nuestra secretaria del comité, siempre muy activa. Muchas gracias por apoyarnos. Bueno, pasaré a compartir mi pantalla y iniciaré mi charla. Ok, ya estamos. Creo que estamos bien acá. Bueno, me han pedido que les hable sobre la situación de la prematurez en América Latina y el Caribe, su estado actual y las recomendaciones que hay para su atención. Eh, Estoy teniendo aquí problemas, pero me voy a pasar así. Bueno, se estima que en el 2020 nacieron 13 millones de niños prematuros en el mundo, pero de esto lo importante es que 1.2 millones nacieron en la región de las Américas. Como todos saben, las complicaciones derivadas del nacimiento prematuro son la principal causa de mortalidad en los menores de 5 años. Y para el año 2019 habían cobrado aproximadamente más de 900,000 vidas en nuestra región. Las 3/4 partes de esta muerte podrían prevenirse con intervenciones disponibles que son costo eficaces. Se estima que la tasa a nivel internacional de prematurez oscila entre el 4 al 16 por 1000 nacidos vivos. Aproximadamente 60 países en el mundo están reportando
los datos sobre prematurez. Y hay un aumento en las tasas de nacimientos de prematuros en los últimos 20 años. ¿Cuáles son estas causas? ¿Por qué se ve ese aumento? Bueno, uno primero se cree que hay una mejora, o más bien es cierto, hay una mejora en el reporte de los casos de prematurez. O sea, las instituciones se han esmerado por eso, los países. Pero también hay un aumento en la edad materna y de los problemas de salud materna. Hay mayor uso de los tratamientos contra infertilidad, no solo en los países desarrollados, sino que también en nuestros países. Y por supuesto, los cambios en las prácticas obstétricas, un aumento de las cesáreas realizadas antes del embarazo a término, el cual lleva a que aumente la prematurez. En la gráfica que tienen a la derecha, en ese mapa mundi, observan que hay 11 países en el mundo que tienen tasas arriba del 15% de prematurez. En ningún país de Latinoamérica, afortunadamente, muestra tasas mayores del 15%. Aunque la prevalencia varía según la región, en Latinoamérica y el Caribe, esta sigue aumentando, en una tasa que va de 0.8% anual en las últimas 3 décadas, como podemos observar en este gráfico que les presento acá, que está basado en proyecciones, pero realmente esas proyecciones realmente se han ido cumpliendo. Ya para el 2025 estamos alcanzando cifras bastante importantes de números de prematuros en nuestra región latinoamericana y el Caribe. En la región de Latinoamérica y el Caribe, la mayoría de los países se, se acerca a un promedio aproximado de 9.5% por ciento de nacimientos prematuros. Colombia es el único país que significativamente está por encima de la media, con cerca del 15% de nacimientos prematuros, seguidos por Brasil, que anda alrededor del 11%. Las tasas más bajas se observaron en Cuba, México, con el 6 y el 7% respectivamente. Y la mayoría de las tasas de los países de Latinoamérica, como decía, son más bajas que la tasa mundial. Como les decía, casi en casi todos los países que disponen de datos fiables, las tasas de prematurez han aumentado y oscilan entre el 5% al 18%. Ahí pueden observar en la flecha en rojo cómo estamos en la región de Latinoamérica. Realmente, el Caribe, realmente no estamos a niveles tan altos como en otros países como el sudeste asiático o el África subsahariana. Pero sí, las tasas de supervivencia presentan notables disparidades entre los distintos países del mundo según su nivel socioeconómico. Por lo tanto, existen grandes diferencias en las tasas de supervivencia de los bebés prematuros en función del lugar donde hayan nacido. Más del 90% de los prematuros extremos menores de 28 semanas nacidos en países de ingresos bajos mueren en los primeros días de vida. Sin embargo, en los países con ingresos altos, mueren menos del 10% de los bebés de la misma edad gestacional. En la gráfica podemos observar que el nacimiento prematuro es la causa directa del 35% de todas las muertes neonatales. E indirectamente, los prematuros moderados y tardíos incrementa el riesgo de morir por infecciones. Por lo tanto, tanto de manera directa como indirecta, la prematurez abona en mucho a la mortalidad neonatal. Es la causa número 1. Con respecto a las desigualdades en las tasas de supervivencia en todo el mundo, estas son muy notorias. Por ejemplo, en los países con entornos de ingreso bajo, la mitad de los recién nacidos a las 32 semanas de gestación mueren debido a falta de medidas de atención viables y costo eficaces, como podría ser el aporte de calor, el apoyo a la lactancia materna, la atención básica para tratar infecciones y las dificultades respiratorias que, como ustedes saben, son muy comunes en los prematuros. Sin embargo, en los países de ingreso alto, casi todos estos niños sobreviven. Y en los países de ingresos medianos, como sucede en algunos países de nuestra región,
el uso subóptimo de la tecnología está causando una mayor carga de discapacidad entre los recién nacidos prematuros que sobreviven al periodo neonatal. Es decir, la tecnología que es incipiente o es mal usada en nuestros países lleva a que haya mayor carga de discapacidad y mayor carga de morbilidad en los prematuros que sobreviven. Doctor Osvaldo, disculpe, no estamos viendo pasar sus diapositivas. Si revisamos para pasar la siguiente, quedamos en la del mapa de la prematurez. Las disculpas del caso, voy a regresar. Discúlpenme. Eh, ¿Sí están viendo ahorita, doctora Julieta? Sí, señor, perfecto. Ahora sí se están Disculpen, pasando. disculpen, algún Tranquilo. problema tuvo. Bueno, decía la prevalencia en la región, les decía que sigue aumentando, 0.8% en las últimas décadas. Luego hablé de que en Latinoamérica la mayoría de los países se acercan a un promedio de 9.5% de nacimientos prematuros y Colombia es el único país que está significativa mente arriba de la media, cerca del 15%, pero no pasa del 15%, y luego le sigue Brasil. Y las tasas más bajas las observamos en Cuba y México. Y como les decía, la mayoría de las tasas de prematurez en los países de Latinoamérica son más bajas que a nivel mundial. Les mencionaba que en casi todos los países la prematurez ha seguido aumentando y oscila entre el 5 al 8%, y las tasas de supervivencia presentan notables disparidades. Por ejemplo, en los países eh, de bajos ingresos, más del 90% de los prematuros menores de 28 semanas mueren en los primeros días de vida. Sin embargo, en los países desarrollados, de altos ingresos mueren menos del 10%. Sigue siendo el nacimiento prematuro la causa directa de mortalidad, y la indirecta la constituyen los prematuros tardíos con incremento de infecciones. Luego les mencionaba que en los países con ingresos bajos, la mitad de los recién nacidos a las 32 semanas de gestación mueren debido a falta de medidas de atención viables, costo efectivas. Sin embargo, en los países de ingreso alto, casi todos los bebés sobreviven. Y en los países con ingresos medios, como hay muchos países en Latinoamérica, lamentablemente el uso subóptimo de la tecnología puede llevar a una mayor carga de discapacidad cuando no se utilizan correctamente todos los insumos y todos los equipamientos que se necesitan para que un prematuro sobreviva. Aquí en este gráfico pueden observar un problema bien importante en Latinoamérica y en el mundo, lo cual es el prematuro tardío. Si ustedes observan, y lo voy a decir, en Latinoamérica nacen más o menos 1.261.000 niños, nacieron en ese periodo, casi el 2015-2020, pero de esos, el 79% son prematuros tardíos, entre el 33 al 36%. Los moderados son el 16% y los extremos son el 6%. Por lo tanto, las políticas de salud no deben de olvidar que el prematuro tardío es un problema en salud pública muy importante. Los bebés prematuros no alcanzan el peso adecuado, están expuestos a enfermar, requieren atención especializada y cuidados para sobrevivir y crecer y desarrollarse. Una importante proporción de ellos mueren o presentan complicaciones que, por no recibir la atención oportuna y de calidad, dejan secuelas. Brindar ese cuidado y una atención necesaria es sobre todo un derecho que tienen nuestros bebés. Y es responsabilidad de todos los que trabajamos en salud pública, por un lado, prevenir los nacimientos prematuros, y por otro, brindar a los bebés prematuros la atención que requieren. Esto es un reto grande para salud pública. Además, como ustedes saben, la mayor parte del riesgo de mortalidad, las complicaciones que pueden presentar los bebés prematuros son la discapacidad, que puede estar asociada a lesiones cerebrales durante el parto, infecciones bacterianas graves y la retinopatía de la prematuridad.
Hace 2 años, en conmemoración del Día Mundial de Prematurez, la Organización Mundial de la Salud lanzó las recomendaciones para la atención del lactante prematuro o de bajo peso al nacer. Voy a tomarme unos minutos para explicarlas porque son importantes que las sigamos. En primer lugar, estas recomendaciones se basan, son 25 recomendaciones, 11 son nuevas, 14 son actualizadas, 11 son recomendaciones fuertes, 14 son recomendaciones condicionadas en contextos particulares y una es una declaración de buena práctica. En rojo, en lila, la prevención, el cuidado preventivo, luego en B, el cuidado de las complicaciones y C, eh, el involucramiento de la familia y el soporte. Pasaré a explicarlas en más detalle. Aquí en el gráfico o en la lámina pueden ver que nace un prematuro o bajo peso al nacer. Primero, ¿cuáles son las acciones en salud pública importantes? En primer lugar, atención preventiva y promocional. Lo que está en negritas, lo más importante, cuidado de la madre canguro. Eso es una recomendación fuerte e importante y nueva. La alimentación, los micronutrientes y los probióticos. Hay otras más, pero estas son las nuevas que han salido y que se deben de aplicar eh, en la mejor medida para que el bebé salga adelante. Luego tenemos cuidado por complicaciones. Importante, reanimación, surfactante, y ahí viene una que no aparecía antes, presión positiva continua en la vía aérea, o sea, el CPAP. Luego aparece el uso de las metilsantinas y hay otras como el manejo de hiperglicemia, hiperurinemia, etcétera, pero las que están importantes son y nuevas, el uso de CPAP temprano y las metilsantinas, llámese la cafeína. Y por supuesto, la participación y el apoyo familiar, participación de la familia en los cuidados de rutina del bebé, el apoyo que sean 24/7 en las unidades de cuidados intensivos neonatales o en las unidades de cuidados intermedios que estén los padres listos, preparándose para el alta. De eso va a hablar nuestro siguiente conferencista. Y por supuesto, visitas a casa y licencia parental y derechos. Ah, luego tenemos recomendaciones fuertes. Como les decía, 11 recomendaciones que son fuertes. Madre canguro inmediato, cafeína para la apnea y la extubación, la participación familiar y la visita a casa. Y se actualizaron en ese manual, madre canguro, la propia leche de la madre, el inicio temprano de la alimentación integral, etcétera. Aquí están en más detalle, las explico brevemente. Por ejemplo, eh, cualquier cuidado madre canguro, se recomienda el cuidado madre canguro como cuidado de rutina para todos los prematuros o bajo peso a nacer y debe ser iniciado en el centro de salud o en casa y debe darse de 8 a 24 horas, tantas horas como sea posible. Esto es una evidencia de alta certeza, es una recomendación fuerte. Las metilsantinas, la cafeína está recomendada para el tratamiento de la apnea de los prematuros, es una recomendación fuerte y nueva. Lo mismo, la cafeína recomendada para la extubación temprana en niños menores de 34 semanas es una recomendación fuerte. Otra recomendación fuerte es la participación de la familia en la atención de rutina de los recién nacidos, prematuros antes de 34 semanas. Poco a poco nuestras unidades se van integrando, cuesta romper paradigmas, cuesta encontrar el apoyo de todo el sector de médico y de enfermería, pero se está logrando. Y las visitas domiciliarias, se recomiendan visitas domiciliarias por parte de trabajadores de salud capacitados para ayudar a las familias a cuidar a sus bebés prematuros con bajo peso en casa. Esto casi no se hace en nuestra región por diversas razones. Hay 14 recomendaciones condicionales que son nuevas, por ejemplo, el uso de probióticos, el uso de emolientes, el CPAP inmediato después del nacimiento, cafeína, ya lo mencionamos, educación y asesoramiento. Han actualizado la leche humana del donante, fortificantes multicomponentes. Cuando usamos leche humana donante tenemos que fortificarla. En algunas ocasiones
muy contadas, hay que usar fórmulas para prematuros porque no hay otra manera de poder hacer que el niño gane peso, el zinc, la vitamina A, la vitamina D, etcétera. Y por supuesto, una declaración de buenas prácticas es que se les dé permiso y licencia a los padres para que puedan abordar las necesidades especiales de las madres, que les den licencias especiales a los padres y otros cuidadores primarios para que puedan acceder al bebé. Eh, con respecto al abordaje para prevenir el parto prematuro, reducir la muerte entre los bebés prematuros, voy a obviar la parte obstétrica porque compete a ellos la prevención del nacimiento prematuro, la reducción del parto prematuro. Pero ya en el manejo del trabajo de parto, lo importante y lo que señala la literatura, el uso de tocolíticos, los esteroides antenatales es piedra angular en el manejo de estos partos prematuros y antibióticos para la ruptura prematura de membrana. Y ya cuando tenemos al bebé ya nacido, los cuidados esenciales y extra recién nacido, la reanimación neonatal, la madre canguro, la clorexidina para limpieza del cordón umbilical y el manejo de las complicaciones, especialmente la membrana hialina. Y por supuesto, no los podemos dejar cuando hay bebés que necesitan cuidado intensivo neonatal completo y cuando la capacidad del país lo permita, pues no se le debe negar ese derecho al niño. Entonces, en conclusión, el nacimiento prematuro se puede prevenir en gran medida. Entre las intervenciones efectivas están para reducir los prematuros, están los programas para dejar de fumar, la administración de progesterona, cerclaje cervical, etcétera. Pero los esteroides antenatales, el sulfato de magnesio y la tocolisis son bien importantes para evitar un parto prematuro. Y como todos saben, las 3/4 partes de las muertes asociadas con nacimiento prematuro pueden evitarse aún sin cuidados intensivos. Hoy en día, las intervenciones más ventajosas en términos económicos son el método madre canguro, que es un contacto piel a piel, iniciado desde el primer minuto de nacimiento, inicio temprano y lactancia materna exclusiva desde la primera hora de vida, y la atención básica de infecciones y de dificultades respiratorias que también pueden ampliarse en nuestros países para disminuir la mortalidad. En este sentido, es fundamental seguir estos instrumentos y lineamientos técnicos emanados por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, primero asignando los recursos necesarios donde se necesiten, asegurando que todos los recién nacidos tengan un acceso a una atención de calidad las 24 horas del día, fortaleciendo las capacidades de equipos de salud para mejorar los cuidados médicos de enfermería, rehabilitación, soporte, a fin de brindar cuidados integrales y, por supuesto, importantísimo, trabajar con las familias y cuidadores para que contribuyan activamente como cuidadores expertos a reducir el estrés y mejorar la evolución de los bebés prematuros. Datos históricos y nuevos análisis demuestran que las muertes de complicaciones de parto prematuro podían reducirse en más de 3/4, incluso sin la disponibilidad de cuidados intensivos neonatales. Intervenciones que logran, repito, mejorar la tasa de supervivencia prematuro, uso de medicación que retarda el inicio de parto, tocolíticos, maduración pulmonar con corticoterapia antenatal y, por supuesto, no menos importante, tecnología aplicada a la medicina. Cuando se necesitan cuidados intensivos neonatales, especialmente en prematuros como este, en el cual se está colocando un CPAP temprano, no debe de obviarse y debe ofrecerse ese tratamiento a los bebés. Asimismo, es fundamental la participación activa de los diversos actores de la sociedad, abogando y trabajando en ese sentido, fortaleciendo el trabajo, la inversión, la capacitación, la legislación en nuestros países, con fin de proporcionar atención de calidad, incluida en las políticas de salud, con una inversión a largo plazo para todos nuestros bebés. Les agradezco su tiempo. Dejo de compartir y paso la palabra a nuestra eh, moderadora, doctora Julieta Castro. Creo que las preguntas serán al final de las dos, de las dos eh, presentaciones. Doctora Julieta. Señor, muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias por tan excelente conferencia y presentarnos de una forma tan clara, de alguna forma muy concisa, pero esa herramienta que tenemos desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de todas el deber ser en el manejo de nuestros recién nacidos prematuros. Muchísimas gracias por eso. Sí, señor, como usted lo anota, vamos a tener una sesión de preguntas al final de nuestra siguiente conferencia y poder pues despejar dudas o hacer un conversatorio mucho más agradable respecto de este tema de quienes están conectados, estoy segura todos nos apasiona. Nuestra siguiente panelista es la doctora Clara Esperanza Galvis Díaz. Ella es pediatra neonatóloga de Colombia. Tiene una maestría en salud pública y epidemiología. Es especialista en docencia clínica. Es presidente de la Asociación Colombiana de Neonatología ASCON, también instructora de los talleres de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, de transporte neonatal, Minuto de Oro, cuidados esenciales, de nutrición y es la coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Neonatología y la Asociación Colombiana de Pediatría. Es la jefe de posgrado de pediatría del Hospital Militar Central Universidad Militar Nueva Granada. La doctora Galvis nos va a acompañar con su conferencia sobre el seguimiento del recién nacido de alto riesgo, el seguimiento del prematuro. Vamos a escucharla. Creo que toca ajustar el volumen. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante y es el seguimiento del prematuro. En este mes que estamos haciendo la celebración de estos héroes que luchan a pesar de todas las dificultades que puedan presentar y estamos nosotros obligados a hacer ese acompañamiento y a brindar esas claves para el cuidado integral. Entonces, para quien no me conoce, mi nombre es Clara Esperanza Galvis Díaz, soy pediatra neonatóloga, soy jefe del programa de pediatría de la Universidad Militar, Hospital Militar Central en Bogotá, y soy la coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Neonatología y apoyo también a la Sociedad Colombiana de Pediatría. No tengo ningún conflicto de interés al respecto del tema que voy a hablar. Entonces, esta continuación extendida de la atención desde la hospitalización en la unidad hasta el egreso es una prioridad clínica. Con gran orgullo les cuento que ya por ley aquí en Colombia ya es una obligatoriedad brindarles el seguimiento, un programa Madre Canguro a todos estos bebés que ingresan de nuestras unidades. ¿Y por qué se vuelve importante? Estas implicaciones del parto pretérmino tienen un contexto no solo en el capital humano, sino en los requerimientos del sistema de salud. En el capital humano, porque son muchos niños los que posiblemente van a quedar con una discapacidad que pueda ser moderada o grave a largo plazo, porque muchos de estos niños también van a desarrollar una serie de enfermedades, van a ser más sensibles o más predispuestos, y acompañado de esto está la carga mental, la carga económica de los padres, sin contar los que van a fallecer durante este periodo. Y el requerimiento del sistema de salud es lo que se tiene que ajustar para brindar la atención adecuada. Los niveles de complejidad a donde deben llegar nuestros niños, el seguimiento que les debemos dar independiente de las complicaciones y de la discapacidad que presenten, y también el acompañamiento una vez fallece. Entonces, estos porcentajes son absolutamente importantes y tenemos que tenerlos en cuenta en cada uno de nuestros países. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? O sea, este niño está inmerso en una red de atenciones, de profesiones, de necesidades. Entonces, la Academia nos dice que esta evaluación periódica del desarrollo lactante es crucial para facilitar la intervención temprana. Sin embargo, nos deja a discreción de cada centro cómo lo vamos a hacer.
depende de los recursos que tengamos, depende de la complejidad de estas patologías, del tipo de discapacidad. Entonces tenemos que adaptarnos a esas necesidades para asegurar el seguimiento que requieren los niños. Aquí tenemos que hablar de varios aspectos, que son como los retos nuestros cuando hablamos de la prematurez y su seguimiento. Uno es la vigilancia. El objetivo primordial yo creo que es observar esa desviación temprana del crecimiento y del desarrollo respecto a lo normal para poder hacer una intervención según se requiera. Hacer una evaluación comparativa y aquí estamos hablando de calidad, atención perinatal y calidad de la atención. Cómo ese seguimiento va a mejorar esa comprensión entre estos factores de riesgo, el tratamiento y la calidad de supervivencia. Y por otro lado, un asesoramiento anticipado a los padres, una planificación en salud. Cómo orientamos a esas familias para que en el escenario local donde ellos van a vivir, que es lo real, tengan la posibilidad de recibir esas atenciones. A veces la familia prefiere movilizarse a ciertos sitios y tenemos que decirles por qué sí o no lo pueden hacer, porque todo es en beneficio del desarrollo recién nacido. Y también cuando hablamos de este programa de seguimiento, hablamos de una misión, que es brindar esa atención continua especializada a nuestros bebés. Entonces estamos hablando, y como ya dijimos, mejoras en la calidad del tratamiento de la atención. Entonces hay niveles de complejidad y de acuerdo a los requerimientos del niño se lo vamos a brindar. Un seguimiento y una intervención temprana cuando ya sabemos que hay un riesgo elevado, y aquí estamos hablando cuando hacemos equipo con obstetricia y sabemos qué va a pasar con ese bebé, un apoyo continuo a esos niños vulnerables y a sus familias, mirar esos resultados a largo plazo y garantizar los mejores intereses frente a las preocupaciones. A veces simplemente nos dedicamos a solicitar exámenes, a hacer recomendaciones nutricionales y no sabemos qué pasa con las familias, si lo pueden cubrir o no, y cómo podemos apoyarlos nosotros desde nuestro conocimiento y desde nuestros cargos. Por otro lado está la auditoría y la investigación. Fíjense que podemos hablar de carga de enfermedad, podemos hablar de quiénes nos van a brindar esa atención que requieren nuestros niños, cómo podemos adaptar nuestras instituciones, cuál es el mejor momento para intervenir, cuáles son las consecuencias de esa intervención, cuáles son los factores de resiliencia que tenemos que encontrar en todos los equipos de trabajo y en las familias, y cómo esa investigación y esos datos nos van a llevar a mejores resultados. Por eso tenemos que convertirnos en una red. Y cuando hablamos en el contexto de familia, entonces estamos hablando de esas decisiones que los padres empiezan a tomar y a este redireccionamiento hacia cuidados paliativos cuando ya sabemos que la patología que tiene el paciente pues no es mucho lo que podemos ofrecer, pero tenemos que hacer el acompañamiento con las familias. Defenderla a las familias para poderles conseguir esos recursos de evaluación y tratamiento que van a requerir. Definir esos momentos importantes de la vida cuando ya está establecido el trastorno del desarrollo y a dónde debemos reubicarlo, y obviamente proporcionar los recursos para los centros de rehabilitación, para las escuelas, para esos educadores, para que conozcan nuestros niños y hagamos que la calidad de vida que ellos vayan a tener sea la mejor, la que quisiéramos para cualquiera de nuestros hijos. Entonces partimos de quienes necesitan seguimiento, porque si sabemos quiénes necesitan, también sabemos que les vamos a brindar. Y ojalá pudiéramos hacerlo desde el embarazo, desde que está identificado el riesgo, debemos hacer equipo con los obstetras. Vamos a hacer el acompañamiento en las unidades, vamos a hacer el acompañamiento hasta cuándo. Entonces hablamos de los recién nacidos de alto riesgo y aquí ya empezamos a mirar qué va a pasar con ese neurodesarrollo de esos niños. Muchos de esos niños van a fallecer, muchos tendrán discapacidades leves o severas y van a necesitar un acompañamiento importante. Y acá hablamos los menores de 1000 gramos, los niños que tienen morbilidades importantes, asfixia, enfermedad pulmonar, que requirieron ventilación por tiempos prolongados, que tuvieron trastornos metabólicos de difícil corrección, con alteraciones neurológicas manifiestas en las unidades o malformaciones severas genéticas. Están los de riesgo moderado, ya tienen un mayor peso, sin embargo van a tener trastornos del crecimiento. Encontramos también los trastornos metabólicos que pueden causar lesiones neurológicas, y también vamos a encontrar aquí como riesgo moderado un entorno domiciliario subóptimo. Y los de bajo riesgo,
que aunque tienen mayor peso, pueden tener también unas patologías que en algún momento puedan generar algún tipo de discapacidad. Y nos aparece el alto riesgo social. Esto sí que es importante. Tenemos que tener un equipo de trabajo y aquí trabajo social se viene a convertir en el soporte de estas familias. Tenemos que identificar los variables familiares y ambientales, adolescentes sin soporte familiar, grupos étnicos diferentes, donde hay violencia doméstica, donde hay abuso de sustancias, antecedentes psiquiátricos por cualquier lado, padre o madre, y una discapacidad de alguno de los padres. Entonces, cuando vamos a ubicar a estos niños, cuando les trabajamos en las unidades, tenemos que asegurar que este programa de seguimiento los alcance de una u otra forma. Y cuando hablamos de dominios de seguimiento, es qué les vamos a ofrecer. Y es uno de los objetivos de esta charla. Identificamos salud física, entonces estamos hablando de crecimiento, de problemas de alimentación que son muy marcados, de esas habilidades motoras que van a requerir un tipo de terapia, la salud cardiovascular, alteraciones neurológicas, patología respiratoria y alteraciones sensoriales que ya empezamos a identificarlas desde la unidad. Nos aparece la salud mental. ¿Qué pasa con ese funcionamiento diario que va a desarrollar ese niño? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cuáles son sus habilidades sociales? ¿Cuáles son esos desórdenes de comportamiento? Y cada vez vemos más ese espectro autista en nuestros niños extremadamente prematuros. Entonces es una preocupación que debemos identificar de forma temprana y que debemos involucrar a las familias en esa atención. La parte de aprendizaje y cognición, cómo los vamos a involucrar en esos colegios, en esas escuelas, cómo está su desarrollo cognitivo, cuáles son esas habilidades preacadémicas, cómo va a ser el progreso de sus niños y cómo va a ser el lenguaje y el acompañamiento con terapia para lograr que se desarrollen en su máxima potencia. Y al final, todo esto suma hacia calidad de vida, funcionamiento diario de nuestros niños, autoestima y bienestar. Siempre va a ser un niño muy protegido, de pronto limitado en algunas actividades que van a tener otros niños. Entonces tenemos que llevarlos hacia esa mejor calidad de vida que les permita ser unos niños felices, unos niños adaptados a una sociedad. Con unas variables familiares de base. Tenemos que mirar la salud mental, el contexto social y el interés de la familia en participar en la salud de nuestros niños. El tamizaje es relevante y a pesar de que lo empezamos en las unidades, de acuerdo a la madurez, por ejemplo, madurez de retina, tenemos que seguirlo haciendo hasta cuando nos digan los oftalmólogos. No podemos seguir permitiendo que los niños se queden ciegos por una valoración no oportuna. El riesgo sensorial en audición. 2 de cada 1000 niños nacidos vivos van a tener una hipoacusia profunda y 5 de cada 1000 leve a severa. Y hay unos factores de riesgo que les aumenta 10 a 20 veces el riesgo. Y aquí están nuestros menores de 1500 gramos que estuvieron ventilados en la unidad, que tuvieron hiperbilirubinemia, asfixia, meningitis o aminoglucósidos. Entonces, a pesar de que esa atención la hicimos en la unidad, tenemos que seguir haciendo nuestro seguimiento. Y nos vamos a enfocar en este momento en la parte de crecimiento. ¿Cuáles son esas recomendaciones al egreso? ¿Cómo vamos a identificar a nuestro niño una vez que salga? Entonces, hay unas pautas generales y es que todos los niños menores de 1500 gramos, menores de 1500 gramos al nacer van a recibir leche materna y la leche materna va a ser absolutamente para todos los niños, pretérmino o a término o postérmino. Siempre vamos a recomendar que en estos niños, por la necesidad de los mayores nutrientes para su crecimiento, se deba fortificar la leche materna o suplementarla. En los que son mayores de 1500 gramos se recomienda la administración exclusiva de leche materna si el niño está con una buena ganancia de peso durante varios días consecutivos y si no alcanza la meta, entonces recomendamos fortificarla o suplementarla alrededor del 30% de la ración diaria. Entonces partimos del trabajo de empezar a fortalecer la lactancia materna. Una vez nace el bebé, la mamá debe estar haciendo extracción, hacer calostroterapia y celebrar cada gota que la mamá nos va a dar para estos niños de leche. ¿Por qué es tan importante? Porque esos primeros 1000 días estamos hablando de ese crecimiento in útero y cómo toda esta programación nutricional temprana, con las diferencias nutricionales en los periodos críticos de crecimiento, van a afectar desarrollo, metabolismo y salud en el futuro del individuo. Entonces, cuando logramos alcanzar esos catch-up tempranos,
estamos asegurando que el niño tenga un desarrollo adecuado. Y están en un riesgo permanente, tienen reservas escasas, tienen requerimientos aumentados, tienen un consumo disminuido, tienen trastornos metabólicos y digestivos que a veces no nos permiten dar los volúmenes adecuados, algunas patologías que nos obligan a una restricción hídrica y muchos con medicamentos que afectan la tolerancia a los alimentos. Y este cuadro para mostrarles el porcentaje de niños que salen de las unidades con restricción de crecimiento uterino, extrauterino, perdón. Estamos hablando, esto es de la red de Belmont-Oxford y de la red de Hanover. Y fíjense que el promedio casi está en un 42% en el 2018, pero podría alcanzar hasta un 66%. Entonces ya de por sí los niños prematuros extremos van a salir con una restricción de crecimiento. Y vamos a ubicar muy bien esos niños cuáles son. Los que van a tener algún riesgo, los de muy bajo peso o los de bajo peso, los que son dados de alta antes de la fecha esperada, los que se alimentaron con leche materna no fortificada, los que tuvieron una velocidad de crecimiento en percentil 3 o percentil 5 y los que tienen alguna patología que afecte el crecimiento y que nos limita los volúmenes de alimentación. Entonces, tenemos que mirar qué pasó en la unidad para poder hacer un seguimiento adecuado. Y hay unos momentos que son muy importantes. Ustedes ven el momento 1 es la mayor pérdida de peso. El momento 2 es cuando recupera el peso con el que nació, que ojalá sea en las primeras 2 semanas. El momento 3 es cuando ya nos estamos preparando nosotros para el egreso. Ya es un niño de 36 semanas con una coordinación succión-deglución adecuada, ¿cierto? Muy seguramente ya ha superado las patologías que lo tenían en la unidad. Y un momento 4, que es cuando cumple la semana 40, o sea, el momento en que debió nacer, con qué peso estará en ese momento, y un punto 5, que es el porcentaje de restricción de crecimiento extrauterino que tenemos que definirlo. ¿Esto que nos va a permitir? Identificar si el paciente o nuestro niño está en la curva en la que nació, en el percentil, cuántos percentiles se cayó, y sabemos que los de muy bajo peso se caen hasta 2 percentiles, entonces nos va a permitir tener una proyección del crecimiento que queremos de estos niños. Entonces también tenemos unos indicadores importantes desde la unidad que nos van a decir cómo está este niño desde el punto de vista nutricional. Tenemos un indicador que tomamos uno solo cuando estamos hablando de peso para la edad, velocidad de ganancia de peso o ingesta de nutrientes. Cualquiera de estos tres nos va a clasificar la nutrición en leve, moderado o severa. Cuando tomamos los días en que recuperó el peso al nacer, la velocidad de ganancia de talla o la talla para la edad, mínimo deben ser 2 de estos indicadores para hacer la clasificación. Entonces ya vamos preparando el esquema de atención nutricional de nuestro paciente. Entonces, importante tener en cuenta si es peso solo indicador. ¿Qué pasa con el cachá? Y aquí vemos diferentes tipos de crecimiento. En azul es el que tiene restricción de crecimiento intrauterino. Tenemos el verde, que es el pretérmino, tenemos el rojo, que es el normal, y tenemos el de línea continua azul, que es el que hace restricción de crecimiento después del nacimiento. Entonces, fíjense que todos se deben encontrar aquí en los primeros 3 meses. Aquí es cuando debemos lograr que estos niños entren en los percentiles, o sea, que no estén por debajo 2 percentiles de su crecimiento. Esto es muy importante y aquí va a estar determinado por la ingesta de nutrientes que le demos. Entonces, ¿qué nos muestran los estudios? Que a la semana 40 de edad corregida, el peso de esos niños menores de 32 semanas está en promedio por debajo una desviación estándar que los recién nacidos a término, y vectores de reatrapaje van a estar la talla al nacer y la ganancia de peso inicial. Entonces tenemos puntos de partida para hacerlo. ¿Qué nos dice la ESPIGAN en relación a las recomendaciones? Siempre debemos tener una relación proteína-energía adecuada. No nos debe pasar este concepto de calorías vacías, que ya lo voy a explicar, y hace referencia a que si yo doy una ingesta baja de proteínas y baja de calorías, pues va a tener una restricción de crecimiento, ¿cierto? Si doy una ingesta de proteica alta con calorías bajas, voy a generar un sobrepeso. Igual estos colores rosados, ustedes los ven identificados, hay masa grasa mayor. Y entonces lo ideal es que tengamos ingesta proteica normal con ingesta calórica normal o una ingesta proteica alta con una ingesta calórica alta.
Y para esto, ¿qué nos dice la ESPIGA? Que debemos dar un aporte de entre 115 y 140 kilocalorías por kilo por día, que pueda que necesitemos más, que siempre debemos asegurar que haya una suficiencia de proteínas y que inclusive en algunos casos vamos a superar los 160 kilocalorías por kilo por día, manteniendo una relación de proteína-energía de 2.8 a 3.6. Eso nos va a garantizar que no existan esas calorías vacías que llevan a obesidad y que no permiten un crecimiento adecuado. En cuanto a minerales, nos dice fortifiquemos la leche materna, la salud ósea es absolutamente importante. Entonces, la ingesta de calcio y la ingesta de fósforo debemos estarla monitorizando. Debemos tener una relación molar de calcio recomendada menor de 1.4. Si estamos dando fórmula por diferentes motivos, entonces tenemos que saber que necesitamos una mayor ingesta de minerales. Entonces, cuando miramos las recomendaciones de la ESPIGAN en el 2010 y en el 2022, fíjense cómo han aumentado los requerimientos de calcio. Teníamos un tope de 3.5, ahora lo tenemos en 5, de fósforo lo teníamos en 2.9, lo tenemos en 3.7 y el magnesio sí se mantiene. Entonces, la salud ósea es importantísima para estos chiquitos. En relación a vitaminas nos dice, tenemos vitamina D entre 400 y 700, tenemos vitamina E entre 2 y 11 miligramos kilo día y tenemos vitamina A entre 1.300 y 3.300 unidades internacionales por kilo. Normalmente, cuando estamos dando leche materna y fortificamos la leche materna, estamos asegurando un porcentaje de estas vitaminas, entonces vamos a hacer el cálculo de acuerdo a lo que esté recibiendo nuestro niño para saber la recomendación que vamos a hacer. Otra pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a fortificar la leche materna al egreso? Entonces tenemos que la alimentación de estos niños de muy bajo peso, siempre la leche materna va a ser el alimento ideal. Sin embargo, podemos tener recién nacidos con los déficits nutricionales al año. Entonces dijimos que todos esos menores de 1.500 gramos o los mayores que no estuvieran creciendo adecuadamente, debíamos mantener esa fortificación hasta las 40 semanas o al alta del hospital. Los que tienen muy bajo peso para la edad postconcepcional o que tienen riesgo de falla de crecimiento, aquí nos recomiendan hasta los 3 meses o las 12 semanas posegreso. Sin embargo, cuando estos niños están alimentados solo con fórmula, se recomienda que esa fórmula posalta o especial sea hasta la semana 52. O sea, aquí lo que queremos es proteger a nuestro niño de cualquier alteración o déficit que vaya a afectar el neurodesarrollo. Entonces, en general, las recomendaciones del Comité Nutricional de la ESPIGA, ¿qué nos dice? Vigilemos crecimiento, un crecimiento lineal, vamos con peso, con talla, con perímetro cefálico, diario en la primera semana, luego semanal por 2 meses, si el crecimiento es adecuado, y luego mensual. Utilicemos las curvas adecuadas para seguimiento Fenton, OMS, y siempre con edad corregida. Tengamos estrategias individualizadas en los recién nacidos con peso menor de 1.000 gramos o menor de 2.000 gramos al egreso. Fortifiquemos la leche materna mínimo hasta lacte y complementemos con fórmula de egreso si hay falla de crecimiento. Si es tolerado y el volumen es suficiente, nos vamos con leche materna exclusiva y adicionamos vitaminas y minerales. Debemos mantener índices de crecimiento mayores de menos 2 desviaciones estándar y corregir ese crecimiento deficiente y utilizar el programa Madre Canguro como estrategia para un crecimiento y desarrollo adecuado. ¿Hasta cuándo lo vamos a realizar y cuándo lo vamos a realizar? Aquí, ustedes saben, Colombia es pionero en el programa Madre Canguro, tenemos unos lineamientos establecidos, pero también están las directrices prácticas basadas en la evidencia sobre estos recién nacidos de riesgo de la Organización Panamericana de la Salud, que nos dice cada cuánto deben ser los controles, los iniciales, entre el tercero y el quinto día, cómo hacemos el control quincenal de peso, cómo hacemos cada uno de estos controles con edad corregida, aquí los vemos cada uno de los meses, en evaluación neurológica, ecografía cerebral, cuando complete su neurodesarrollo, cuando hacemos una evaluación auditiva, cuando hacemos una evaluación oftalmológica, los tamizajes y cuando hacemos ecocardiografía. Entonces, para esa salud física está muy bien establecido cada cuánto deben ser los controles. Pero también viene algo muy importante y es el compromiso de la familia para que este seguimiento sea el adecuado.
Y aquí tenemos este programa, el Baby Bridge. Este programa se identifican los niños que tienen alteraciones del desarrollo neurológico y tiene 3 características claves. Esto es básicamente para que desde la unidad los identifiquemos y los sigamos en sus casas. La primera es tener un terapeuta que establezca una buena relación con la familia mientras ese bebé está en la unidad, programar la primera visita domiciliaria dentro de una semana posalta y continuar las semanales hasta que el niño tenga asegurado su programa de atención. Sabemos que por cuestiones administrativas a veces se demoran o cuando tienen que trasladarse de una ciudad a otra. Realizar evaluaciones integrales para informar intervenciones específicas por parte de un único proveedor capacitado. Entonces, esta terapeuta va a hacer las visitas de campo en la casa y nos va a identificar esas alteraciones en el niño, tanto motoras como de contacto, de comunicación, pero también nos va a identificar qué está pasando con la familia. Y utilizar un enfoque terapéutico integral mientras se colabora con el equipo médico de la UCIN y los proveedores de terapia comunitaria. Esto lo que nos quiere decir es que tenemos que hacer equipos de trabajo, tenemos que asegurarle, y se ha visto que los niños que una vez tienen identificada una alteración en el desarrollo neurológico, no debe pasar ni una semana en que sigan recibiendo su terapia. Entonces este programa es un programa muy bonito donde los resultados se han visto. Es una publicación que salió en el 2020 y que nos dice, caramba, no dejemos a los niños sin la atención que ameritan. Está otro programa para intervención de las familias y es el programa TOP, que básicamente nos habla de unas estrategias, de un foco donde nos vamos a centrar y de unos resultados que vamos a esperar. Entonces, en cuanto a las estrategias, nos habla de estrategias para la familia, asistencia a la familia, observar, entender e interpretar el comportamiento, qué están pensando ellos de estos niños, informar en relación a las responsabilidades que tienen ellos, ¿cierto? Al soporte que van a brindar, a cómo definen o cómo interpretaron ellos esas recomendaciones que recibieron, a dar todas las recomendaciones que ellos necesiten en cuanto a lo que han observado con los niños en la casa, a dar educación, y esto es muy importante, prepararlos para el egreso y coordinar esos cuidados que incluyen los profesionales. Entonces aquí también vamos a ver, no siempre la familia va a ser los cuidadores, entonces tenemos que identificar quién va a ser el cuidador, además de los padres, si van a estar adultos mayores o si van a ser personas o enfermeras contratadas, para darles el mejor conocimiento y disminuir el estrés. Cuando se logra disminuir el estrés, logramos aquí una salud mental de la familia, una mejor compenetración parental en el desarrollo de los niños. Encontramos también que hay una parte emocional de los niños que se desarrolla mejor, así como su parte motora y su parte cognitiva, y logramos una interacción, que es la que estamos buscando. Porque a veces simplemente formulamos atención para los niños y no sabemos cómo la está interpretando la familia y qué capacidades tienen ellos. Entre más capacitemos a la familia, pues los resultados van a ser mejor. Y aquí en este Top Program, ellos lo que hacen es encuestas, hablan directamente con la familia, les preguntan sobre el comportamiento, no solo de los niños, interpretan el comportamiento de los adultos, evalúan sueño, evalúan alimentación, evalúan desarrollo motor, actividades que debe tener ese niño de acuerdo a la corregida, cómo interpretan la prematuridad, cómo ha sido el retorno al trabajo y qué estrés les genera, qué preguntas tienen sobre salud y qué intervenciones quieren ellos que se deban realizar o que se deban fomentar o que se deban potenciar. Entonces, fíjense que el acompañamiento de todos esos programas está direccionado hacia la familia. Y este otro programa, que es una intervención para el soporte de familias, es un seguimiento integral al alta, donde se centra la familia, donde se incluye la comunicación y donde se dice el apoyo puede ser presencial o remoto. Tenemos que asegurarle a los niños que tengan un seguimiento. ¿Cuáles intervenciones se evaluaron ellos? Estos son una revisión sistemática importante de todos los estudios que hablaban sobre el soporte de la familia, qué sabía de la familia sobre el seguimiento. Y en las intervenciones ellos incluyeron visitas domiciliarias en persona,
llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, cuestionarios, mensajes por correo, aplicaciones móviles, redes sociales, orientadas con profesionales para darles estas recomendaciones. ¿Y qué encontraron ellos? Que definitivamente todas estas intervenciones posteriores, si brindan educación relacionada con el cuidado y la salud infantil, aumentan la confianza y la competencia de los padres, aumentan la relación entre los padres y los hijos, existe más confianza, promueven el apoyo emocional y social, reducen las visitas hospitalarias no planificadas y reducen el estrés de los padres y la depresión postparto. Entonces, fíjense el rol que le estamos dando en el seguimiento a la familia. No solo podemos hablar de recién nacido, tenemos que tener programas, tenemos que tener encuestas, tenemos que hacer seguimiento de cómo la familia está participando en el seguimiento adecuado. Bueno, y el resumen de toda esta atención está en este networking que hicieron las sociedades de pediatría. Todos los que hacen seguimiento se reunieron y definieron cuáles cambios y cuáles oportunidades podemos brindarle a nuestros niños de alto riesgo. Y enfocaron estos 4 aspectos: construir conocimiento, desarrollar nuevos modelos de atención, intervenir con terapias seguras y prevenir daños. Entonces, todo el conocimiento que podamos construir, no solo para el personal de salud, sino para las familias, intervenir con terapias seguras, y eso nos está diciendo, creemos equipos multidisciplinarios en todas las funciones motoras, ejecutivas, nutricionales, e involucremos la familia. Desarrollemos nuevos modelos de atención para países de mediano y bajos ingresos, y aquí está el PCR, y está hablando de telemedicina. Tenemos que fortalecer la telemedicina y tenemos que prevenir daños. ¿Y esto cómo lo hacemos? Tenemos que hacer registros, tenemos que compartir datos, tenemos que hacer investigación para que podamos identificar qué de las terapias que estamos haciendo podrían generar un daño, qué no estamos haciendo que también genera daño, y cómo nuestros datos potencian la atención adecuada de nuestros niños. Entonces, yo creo que esto es de los datos más importantes. Trabajemos en conjunto el recién nacido y familia, y seamos una red latinoamericana de seguimiento de los niños de alto riesgo. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado la charla de la doctora Clara Galvis. Nos ha mostrado un amplio espectro de no solamente todo lo que trabajamos desde Latinoamérica, sino todo el trabajo en equipo, como bien dice, trabajo en equipo es muy importante. Y creo que empezamos a hablar también esta estrategia tan importante, y es trabajar desde las unidades de cuidado neonatal en centrados en la familia desde la unidad y luego el seguimiento. Todo este apoyo que tiene que ver con educación, importante, nosotros somos los principales educadores, los primeros educadores de esos padres, las primeras manos en apoyarlos, los primeros educadores también en todo ese proceso que llevan con estos pequeños gigantes. Bueno, entonces estamos ya 8 de la noche, pero creo que hemos tenido 2 charlas muy nutridas donde nos ha presentado el doctor Osvaldo toda esta herramienta de la Organización Mundial de la Salud y toda la panorámica que tenemos en Latinoamérica. Estamos pues a espera de preguntas, pero yo sí quisiera preguntarle inicialmente al doctor Osvaldo qué nos espera ahora a Latinoamérica con todas estas estrategias para disminuir mortalidad. Hay diferencias entre nuestros países en prematurez, en mortalidad, pero ¿qué estrategias haremos como red para poder disminuir la mortalidad de nuestros chiquitos? Muchas Prematurez, gracias, doctora Julieta, por su pregunta. Realmente Latinoamérica no es la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Lamentablemente hay desigualdad entre los países que integran Latinoamérica y el Caribe, y desigualdad en los mismos países en atención neonatal, especialmente para los prematuros. ¿Qué esperamos para un futuro? Bueno, como lo mencioné en mi charla, esperamos
que los pediatras, que los neonatólogos seamos los que aboguemos por la salud integral del prematuro. ¿Cómo? A través de una legislación justa, abogando a nivel de las autoridades sanitarias para que los programas que ya están establecidos y como los mencioné, la guía ya están, sean establecidas en los países de manera efectiva. Esto depende naturalmente de un presupuesto. Esto depende de instalaciones, pero también mucho depende, como dijimos, de la educación. Muchas estrategias son costo eficaces y más de los 2/3 de los neonatos prematuros podrían salir sin mayor tecnología si nosotros establecemos estos programas que muy bien expliqué ahí. Creo que con esto puedo contesto la pregunta que usted me hizo. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas acá nuestro chat. Dice, buenas noches, el excelente disertación de parte de el Miss del Carmen Cueto. ¿Podrían regalarnos las diapositivas de los requerimientos de polifocálcicos? Bueno, Carmen, la charla o esta conferencia va a quedar en nuestras redes, luego por eso fue grabada, entonces podrás acceder desde ahí a todas las dos disertaciones. Dice, ¿tienen ustedes un seguimiento de los prematuros tardíos? Pregunta Carolina Villegas. Eh, Entonces, bueno, depende de cada país, como bien explicó la doctora Clarita Galvez en su disertación, muy interesante. Hay países que tienen ya programas muy, muy bien establecidos de seguimiento, como es Colombia, sé muy bien que también Argentina, Brasil, México. Pero como les digo, depende de cada gobierno, depende de estos programas, deben de ser dirigidos por los ministerios de salud y el problema que veo yo en Latinoamérica, me ha tocado viajar por la mayor parte, afortunadamente conozco bien muchos países y puedo decirles eso, que hay países que sí han logrado avanzar en nacimientos prematuros tardíos y no solo los tardíos, todos los prematuros. Yo mencioné lo de los prematuros tardíos porque es importante no perder de vista este grupo, que es el que incide más en la morbimortalidad. Muchas veces recibimos un bebé de 35 semanas que pesa arriba de 2 kilos, uno cree que no se va a complicar y vean que son los que a veces nos dan sorpresas. Entonces, en conclusión, los programas de seguimiento dependen de cada país, de cada región, pero sí están establecidos. sí, señor, así es. Y como dice el doctor Osvaldo, a veces pensamos que es el que tiene menos problemas y nos quedan bastantes estos prematuros tardíos. Pienso que en Colombia, por ejemplo, hacemos seguimiento a todo menor de 1.500 gramos y a todo prematuro menor de 36 semanas. Bueno, acá tenemos otra pregunta, la doctora Lidia Guido, muchas gracias por conectarse desde Alcebneo. Nos pregunta, excelentes ponencias, ¿qué valor le otorgan al seguimiento de la anticipación de problemas que pueden ser muy precozmente detectados? Por ejemplo, riesgo en el desarrollo motor, movimientos generales, eh, retraimientos relacionales, Hammersmith. ¿Y qué valor conceden a la integración de programas interdisciplinarios e intersectoriales de seguimiento con personal altamente capacitado que apoyen un seguimiento integral? Bueno, yo mencioné eso. Creo que esta pregunta por la charla de la doctora Clarita, pero me atreveré a responder. Eh, Realmente, yo lo mencioné también en mi charla. La inversión que hay que hacer eh, en las instituciones, eh, lo cual debe ser de alguna manera centralizado en políticas, es invertir en la capacitación de personal a fin de tener personal multidisciplinario, terapeutas, neurólogos, enfermeras, eh, no sé cómo le llamarán en cada país, pero los que son ayudantes, los que hacen las visitas domiciliarias, tienen que ser personal altamente capacitado y para eso se necesita inversión, se necesita dinero, se necesita educación,
los programas ya están, pero si la gente no los conoce. Entonces, para contestar a la doctora Lidia, pues sí, sí le damos mucha importancia a lo que ella ha mencionado y va a depender de cada país que los establezca. ALAPE eh, sirve de como un medio para apoyar a las filiales que así lo deseen en talleres o en capacitaciones específicas a fin de que logremos establecer los programas en cada región y servir nosotros como parte técnica si así se requiere. Pero lo importante es que ya está todo escrito, si la cosa es echarlo a andar. Gracias. Sí, señor. Sí, creo que el seguimiento sin la interdisciplina es muy difícil, ¿no? Entonces vale la pena hacerlo y que todos los actores, porque en algún momento más adelante vamos a tener incluso cuando los niños ingresan a la edad escolar, apoyarse incluso con los educadores, con los profesores para que ellos tengan cómo poder hacer un adecuado apoyo a estos niños. Bueno, doctor, usted me dirá, en este momento son las 8:09, 8:10, Sí. hora Colombia, hora. Agradecemos Entonces, a todos. ujú, Desafortunadamente, el tiempo siempre no es un buen amigo no es en un estos buen aliado. webinars, pero como mencionaron, esto queda grabado en nuestras redes. Quiero decirles que tenemos un canal de YouTube también donde pueden entrar y en nuestras redes sociales pueden escribirnos también y si alguna cosa ha quedado olvidada, no supimos responderla por el tiempo, pues les agradecemos la presencia. Sé que es difícil por las diferencias horarias en Latinoamérica establecer la hora ideal para dar estos webinars. Lo hemos pensado muchas veces, pero como comité de neonatología de ALAPE nos sentimos orgullosos de dar nuestro primer webinar como comité y muchas gracias a Julieta, muchas gracias a Clarita y a nuestra eh, em, principal artífice de esto, licenciada Daniela Camacho, que es nuestra eh, em, ejecutiva que tenemos a cargo de todo esto. Muchas gracias a todos y pasen buenas noches. Muchas gracias, doctor. Feliz noche a todos. Y nos vemos en nuestro próximo webinar. Sí, claro que Bueno, sí. Buenas bueno, noches. buenas noches. Recording stopped.